familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. El Ballet Folclórico Nicaragüense Azul presenta su gala Alma Nica, Cultura y Tradición, a beneficio de los niños con cáncer. Sábado 16 de agosto, 7 de la noche, en el Teatro Manuel Artime. Boletos a la venta en eventbrite.com o al 305-787-3178. Ayúdanos a ayudar. Ballet Folclórico Nicaragüense Azul. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer les decía que los tiranos Ortega y Murillo impusieron por ley que todo el Estado, incluyendo la Guardia y el Ejército Sandinista, las alcaldías y los gobiernos regionales en Nicaragua participen en actividades y actos políticos del Frente Sandinista para conmemorar el Día del Combatiente, que fue aprobada esa ley ayer por los serviles de la Asamblea Porcina, que, obedeciendo órdenes de Murillo, particularmente, dieron su voto y punto. Pero revisando, por eso les decía yo ayer, estos tipos viven en el pasado, ¿no? Viven en el pasado y viven del pasado para venderse como un partido con mística revolucionaria y demás, cuando en realidad son una mafia en el poder que hace cualquier cosa para mantenerse en esa posición, y si tiene que matar a cualquiera lo hace y ha quedado demostrado. Pero a lo que me refiero es que pareciera que esto intenta revivir un decreto, porque esto de la ley del combatiente o el Día del Combatiente que no es nuevo. En los años 80 lo hicieron también. Fíjense que solamente, casi un año después de que se derrocó a Somoza, en mayo de 1980, la Junta de Reconstrucción Nacional, para imponer el adoctrinamiento político de los nicaragüenses, aprobó el decreto 797, que establecía que el 9 de septiembre de cada año se conmemoraría el Día Nacional del Combatiente Popular, para recordar a los primeros brotes de insurrección de septiembre de 1978, pero a diferencia de aquel momento, hoy el culto a la personalidad no es al combatiente, es a Ortega y a Murillo. Usted mira las manifestaciones, ¿verdad? Y las marchas obligadas, porque este es un invento, ¿verdad? Los inventan, los mandan a las calles, pero a quienes están rindiendo culto todo el tiempo es a los tiranos. No es al combatiente, porque esto es parte de la marihuana que la desdentada vociferante quiere imponer, ¿no? Pero en realidad los Ortega Murillo impusieron por la ley que todo el Estado, es decir, todos los gamberros del ejército, la Guardia Sandinista, las alcaldías y los gobiernos regionales participen en marchas y en actividades para rendirle tributo al combatiente, cuando en realidad lo que están haciendo es culto a la personalidad de los tiranos, porque por todas partes aparecen Daniel Ortega, Rosario Murillo, Daniel Ortega, Rosario Murillo. En realidad es como autocomplacerse, siempre autocomplacerse. Onanismo partidario se llama esto. Onanismo partidario para que lleguen a su orgasmo el vetusto, el pervertido y la patibularia sin cogollos. Esa es la realidad de esa ley que, como digo, trata de revivir un decreto que en los años 80 iba en la misma línea, pero no al culto de personalidades, sino al culto de la famosa revolución, poniéndola como lo máximo, lo maravilloso, y que esa revolución llegó al poder gracias al combatiente popular en Nicaragua. Sí, señor, así las cosas. Por otro lado,
Estados Unidos, el pasado lunes, estableció el presidente Trump medidas para endurecer la política exterior de Estados Unidos hacia la dictadura cubana. Es decir, volvió el presidente Trump a retomar lo que Biden había suspendido, porque ha prohibido transacciones con el Grupo de Administración Empresarial GAESA. ¿Qué es GAESA? Son los gamberros de la Guardia Cubana que tienen negocios y hacen negocios con las remesas que se mandan desde los Estados Unidos. Está controlada o está manejada por la dictadura y controla buena parte de la economía cubana a través de las remesas. Ese documento ratifica la prohibición del turismo estadounidense hacia la isla y la Casa Blanca aclaró que solo permitirán viajes con fines educativos o humanitarios y que se auditarán todas las transacciones. Frente a esta situación, la dictadura reaccionó, la dictadura de Nicaragua. Nada extraño, ¿no? ¿Qué dijo la dictadura de los Ortega Murillo sobre este tema? Veamos. Denunciamos la continuidad del acoso y el bloqueo contra Cuba, que ha sido y es ejemplo de fortaleza para los pueblos del mundo. Al profundizar el inhumano y criminal bloqueo contra Cuba, bloqueo que no existe, que es un embargo económico, porque son mala paga, el gobierno de los Estados Unidos solo pone en evidencia su malsana y odiosa intención de destruir un país, un pueblo y una revolución que nunca vencerán. Ante todos los intentos de los imperialistas, la revolución cubana y su gran pueblo han sabido enfrentar honrosamente los desafíos y estamos seguros que continuarán haciéndolo porque en su sangre brava está el ADN de los patriotas nuestroamericanos y bla, 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 bla. Óigame, una cosa. Acá volvamos a estudio, doña Diquel, por favor. Ustedes han visto lo que ha pasado, ¿verdad? Últimamente en el mundo y particularmente en Irán, con el ataque que Estados Unidos hizo a las 3 centrales nucleares. ¿Se lo vieron, verdad? Entonces cuando a mí me causa risa cuando vienen estos enchufados de Ortega y Murillo a poner a Cuba como invencible. Sean serios, hombre. Aquí hay un pacto moral desde la crisis de los misiles en la que Estados Unidos se comprometió a no tocar a Cuba. Y eso ha sido de administración en administración. Por mucho que haya molestar con lo que hace la dictadura cubana, hay un compromiso de no tocar a Cuba desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de fuerza. O sea, imagínense un avioncito de esos que llevó, de esas bombas que son antibúnker, doña Diquel. Por el amor de Dios, hay que ser bien bobo, bien sonso y bien estúpido para creer que lo que dicen los tiranos es cierto. Invencible Cuba. Además no es ningún bloqueo. Es embargo económico porque los cubanos son mala paga. Póngame de nuevo la paginita esta famosa, doña Diquel, por favor. Y otra cosa, porque aquí dice que esta situación solo pone en evidencia su malsana y odiosa intención de destruir un país, un pueblo y una revolución. A ver, Estados Unidos no tiene absolutamente nada en contra del pueblo cubano. Por el contrario, el pueblo cubano vive casualmente porque aquí, en Miami, en la Florida particularmente, son cantidades enormes de cubanos que mandan remesas y lo que no quiere la administración Trump es que GAESA, esta empresa vinculada a las Fuerzas Armadas de la dictadura cubana, se esté echando el billete, pues. ¿A costa de qué? A costa de las remesas. Miren, bastaría con dos cosas, con que les corten a los cubanos que están aquí la posibilidad de enviar remesas totalmente a Cuba para que lo que queda de esa revolución se venga al suelo. Y si es desde el punto de vista militar, miren, un solo avión, uno de los que fueron a Israel, uno, sería en historia. Esa dictadura sería historia, pero hay un compromiso moral. Y se ha respetado a lo largo de la historia, después de la crisis de los misiles. Pero estos quieren ponerlos como invencibles, como
Nadie puede contra ellos. Revisate la cabeza. Si vos crees que eso es cierto, revisate la cabeza porque estás mal. Cuéntenme, doña Deike, que nosotros no estamos mal. ¿Cuántos me gusta llevamos a esta hora? Cuénteme, por favor. Yo le cuento a los amigos cómo andan con los me gustas. Dice doña Deike que estamos en 142. Estamos como bajo, ¿no? Como lentón. Démosle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales. Sus me gustas son muy importantes. Yo veo que hay gente que entra al canal a veces y dice que molestan con los me gusta. Primero, son gratuitos. Segundo, nos ayudan a ser más efectivos en el alcance. Y tercero, es una manera de colaborarnos, ¿no? De colaborarnos a nosotros. Si a usted no le gusta que pidamos los me gusta, pues yo lo felicito, la felicito, pero yo necesito pedir me gustas porque va en pro y en beneficio de este canal que es Café con Voz Nicaragua. Ayer, el totoposte político, el pegoste, doña Deike, el pegoste Moisés Absalón Pastora, llevó a su programa, que solo lo miran su familia y los medios de comunicación independientes le damos seguimiento para ver qué es con qué estupidez sale, ¿no? Llevó al andrógino William Grigsby, ¿verdad? Que lo ponen como gurú, doña Deike, pobre gente, ¿no? Y entonces comenzaron a hablar del Julio, de la revolución y que el Frente Sandinista, una parte en la que confiesa, ¿verdad? Algo que todos sabemos, pero qué importante es reafirmar cuál fue la posición del Frente Sandinista cuando pierde las elecciones en 1990. Veamos qué fue lo que dijo. Es que recupera el poder político porque Daniel no entregó el poder, entregó el gobierno, pero no entregó el poder. Entonces, una vez que Estados Unidos recupera el poder político en Nicaragua, empieza a tratar de reconstruir el poder a su favor. Y ahí se estrella contra el muro del Frente de los Sandinistas en todo el sentido de la palabra. En el ejército, en la policía, en los órganos de seguridad interior, en las organizaciones populares. Y aquí viene, creo que es un parteaguas, ¿no? Algo definitivo, que es la fundación del Frente Nacional de los Trabajadores. Que es una idea de Daniel. Y el FNT se convierte en el instrumento del pueblo de Nicaragua para resistir la embestida neoliberal y poder, digamos, defender lo que había conquistado con la revolución, educación, salud, etcétera. Pues en algunos casos tuvo éxito, en otros casos no tuvo éxito. Pero recordemos la huelga de los maestros, la huelga de los trabajadores de la salud, la huelga de los transportistas, la huelga de los campesinos y los obreros agrícolas. Hubo montones de batallas en esos años y Daniel al frente, ¿no? El proyecto de Estados Unidos. Vean cómo confundido confirma de que, bueno, Ortega entregó el gobierno pero no el poder, por aquello de gobernar desde abajo. Y eso es algo que tenemos que aprenderlo para lo que sigue en la historia, cuando esto termine. No podemos permitir que esa historia se repita. No podemos permitir que esa historia se repita. Porque estamos donde estamos casualmente porque se dio esa situación. Se dio esa situación. O sea, Ortega, los Ortega Saavedra en ese entonces, que trabajaban juntos, planificaron mantener el control de las masas y el control de las armas. Así, el gobierno de doña Violeta era imposible que avanzara, ¿no? Y se inventaron el Frente Nacional de los Trabajadores, pero él lo pone como al iluminado, a Daniel, ¿no? Daniel, el iluminado, inventó el Frente Nacional de los Trabajadores, que no era otra cosa más que una plataforma de desestabilización. Y se inventaban huelgas de maestros y huelgas de salud, el 6%, la huelga. Todo eso era invento para mantener al gobierno de doña Violeta arrinconado. Pero importantes las confesiones de este andrógeno, Grigsby. Esta es mejor todavía. Dice que en el 96 ellos ganaron las elecciones, pero que se hizo un fraude horrible. Y que ellos no estaban adiestrados para defender el voto. Y entonces, porque ellos creían que Arnoldo Alemán,
que ganó esas elecciones limpiamente, se inventaron aquello de las boletas, pero no. Si el Frente Sandinista, como oposición, teniendo las armas y las masas, ¿verdad?, para desestabilizar, hubiese estado seguro que había ganado ese proceso electoral, ¿ustedes creen que hubiesen dejado a Alemán en el poder? No, hombre. O sea, vuelvo a repetir, solo una mente atrofiada podría creer tal cosa. Pero dice el Chele que ellos pensaban que Alemán y todo el país que los adversaba eran honestos como ellos, porque ellos en el 90 fueron honestos y entregaron el poder. ¿Cuánto descaro de este confundido? Para no decir que se me hace una palabra de esa fuerte. Casi estuve a punto, pero de este confundido Grigsby, veamos. Confianza, de exceso de confianza, de creernos en que los otros son buena gente, pues, que los adversarios, los enemigos son buena gente, que se puede trabajar con ellos. El primero fue en el 96, en 1996, ahí nos robaron las elecciones de manera descarada. Pero es que nosotros también nos fuimos preparados para defender el voto, porque creíamos que ellos eran honrados como nosotros habíamos sido en el 90 cuando reconocemos la derrota, y nosotros contamos los votos, porque era Mariano Fiallo, era el presidente del Consejo Supremo Electoral. Nosotros contamos los votos, nosotros reconocimos la derrota. Creíamos que ellos también iban a ser tan honrados como nosotros, y estaba aquella sinvergüenza de presidente del Consejo Electoral, ¿verdad? Aquella sinvergüenza que le hacía las serenatas a Alemán. Ustedes escuchan a este lenguarrás decir tamaño de mentira. El Frente Sandinista no entregó el poder porque eran honestos, ni que porque eran honrados. Es porque no les quedaba otra alternativa. Porque aferrarse al poder implicaba desafiar abiertamente lo que venía. Porque, a ver, la Guerra Fría había terminado. Les habían ordenado hacer elecciones. Y tenían que acatar ese resultado sí o sí. ¿Hubo tercias a lo interno? Sí. Mirá, no entreguemos, que tenemos las armas. Sí, pero no les quedaba alternativa. Y lo que forzaron fue una negociación en la cual no quedarán tan en desventaja frente a una abrumadora paliza que doña Violeta les había dado en 1990. Para no quedar tan en desventaja y conseguir un poquito más de diputados. Y comenzar a palanquear de una u otra forma quién iba a tener el control de las armas, el control de la seguridad en el país. Y en realidad nunca soltaron eso. Hasta hoy, en todos los gobiernos de doña Violeta, de Alemán, de Bolaño, nunca dejaron de controlar las Fuerzas Armadas, la policía, la seguridad del Estado siempre estuvo funcionando de manera subterránea. Y la mejor muestra es lo que vivimos hoy. Honrados. Qué honrados que son. Fuimos honrados y entregamos el poder. Creímos que los otros iban a respetar el resultado y que iban a hacer lo mismo. Cuánta mentira, ¿no? Y termino con esta que dice que en el 2018 fue el somocismo el que levantó, dice, a la gente. ¿El somocismo? No. No fue el somocismo el que levantó a la gente, porque el somocismo no existe. El somocismo murió. Murió hace muchísimo tiempo. Hay gente que cree en el somocismo. Hay gente que puede creer en el somocismo todavía. Pero no fue el somocismo el que provocó lo que ocurrió en el 2018. Lo que provocó lo que ocurrió en el 2018 fue Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y el mismo Grigsby, en los videos que les he puesto acá, en otras ocasiones, que no se los voy a repetir para no cansarlo, dice que es el error de Ortega, que manda, y dice la palabra, voy a decir yo, que manda a cachimbiar a los estudiantes que están en Camino de Orientes. Rosario Daniel se creen los dueños de las calles. Lo dicen en esos videos. O él era el somocismo en ese momento. No es así. Quien empuja a la gente en las calles es Ortega y Murillo, porque imponen a la seguridad social un impuesto del 5%. Hay una protesta de adultos mayores que con mucha razón lo estaban haciendo. Los mandan a vapulear. La gente se molesta por esto
comienzan las manifestaciones y manda a matar. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál somocismo? ¿Qué somocismo estaba funcionando ahí? Vuelvo a repetir, el somocismo no existe. Hay gente que es somocista y que cree que el somocismo fue una cosa maravillosa, lo cual se puede respetar, pero el somocismo en Nicaragua no existe. Esta es parte del cuentecito que se echan, ¿no? Y además de eso, aquí otro invento. Afirma doña Dickel que a Nicaragua, después del 2018, entraron mercenarios de otros países a disparar. Contame una de indios contra vaqueros, por favor. Qué bárbaro lenguarra. Veamos. El somocismo, en sus métodos, en su discurso, en su odio, porque creo que eso es lo que más nos conmocionó a todos, el odio expresado y multiplicado por las redes sociales, por los medios financiados por Estados Unidos, o sea, y además reproducido por los dirigentes del golpe, pues, los mercenarios que ingresaron al país a matar, porque aquí hubo mercenarios que ingresaron al país, o sea, francotiradores con fusiles para francotiradores, por ejemplo, ¿no? Que actuaron en Masaya, que actuaron en Estelí, en fin. Lo que quiero decir es que lo que pasó en el 2018 es algo que nosotros ya aprendimos la lección y sabemos que la defensa del poder no solamente es todos los días, que la mejor defensa del poder es hacer cosas, es que la gente sepa que va avanzando, que va progresando, que sus condiciones le permiten progresar. Esa es la mejor defensa, pero también tenemos que defenderlo de las conspiraciones. El enemigo no duerme, conspira todos los días, de distintas maneras, nosotros tampoco. Y vamos 2, 3 pasos adelante de ellos. Lo vamos quebrando, o sea, impidiendo que ellos vuelvan a desestabilizar el país, el valor supremo que... Léase Álvaro Baltodano, léase Aníbal Rivas, léase Roberto Sancam, léase todo de lo que hemos sido testigos. Léase Humberto Ortega, léase todo lo que ha pasado, porque para ellos siempre están conspirando, siempre hay una conspiración. Pero ustedes se dan cuenta cómo miente. Mercenarios extranjeros que llegaron a Nicaragua de francotiradores a matar. Si los francotiradores fueron los del ejército criminal. Cuando hablo de criminal, hablo del criminal de las tapas que está hablando y el ejército criminal. Entonces, hay un descaro y una desfachatez manifiesta siempre al momento de contar las cosas. Las tergiversan, pero es parte de lo que quieren vender. ¿Quiénes lo miran? ¿Quiénes lo creen? Fanáticos y gente muy sonsa, ¿no? Porque la realidad te dice otra cosa. Y la realidad es más fuerte que este tipo de discursos o de palabreríos de parte de andrógenos como William Grisby. Doña Dickel, ¿cuántos me gusta llevamos? ¿Cuántos? 260 me gusta, dice doña Dickel, que llevamos a esta hora. Sígale dando me gusta, Café con Voz. El saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Recuerde que su sonrisa debe estar muy bien cuidada y mi dentista está esperando que usted marque este teléfono que está acá. 786-896-3045. Tienen a un personal de primera línea, unas instalaciones espectaculares, un trato muy especial con sus pacientes. La sedación es bárbara, usted no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Planes de financiamiento, no se preocupe por el procedimiento que le van a hacer. Los planes de financiamiento están a su disposición en mi dentista. Las emergencias médico-dentales son su especialidad. Acá, usted está en Miami, en la Florida, y le pasa algo con sus dientes, o a su hijo, o a su hija, a su esposa, llame y ellos le ayudan a resolver la situación, porque mi dentista quiere que usted siempre sonría plena y orgullosamente. Marque el teléfono entonces que tiene en pantalla y solucione cualquiera que sea el problema en sus dientes. El plan inventado de la dictadura para reducir los accidentes de tránsito es un fracaso completo. No da bola, doña Dickel. A eso voy, pero es que quiero hablar con las estadísticas para que los mismos amigos sepan cómo es un fracaso total. La Guardia Sandinista dio a conocer su último informe vial correspondiente a la semana del 23 al 29 de junio. ¿Saben cuántos accidentes se registraron en esa semana? 1091 accidentes.
¿Cuántas personas fallecieron? 13. Y hubo 39 lesionados. De nuevo, 1091 accidentes, 13 personas fallecidas, 39 lesionados. Del 16 al 22 de junio, es decir, la semana anterior a esa, cuando entró en vigor el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en carretera, impuesto sin que haya ley para esto, sino que de facto, se reportaron 1.109 accidentes, es decir, 15 accidentes más, con un saldo de 14 personas fallecidas y 31 lesionadas. Entonces, entre la semana de inauguración de la idea maravillosa de los 50 kilómetros por hora y la semana posterior, hay una diferencia de 15 accidentes menos, una persona menos fallecida y 8 personas menos lesionadas. Vámonos a la semana. Sí, esta es la comparativa. ¿Qué es lo que te dice esto? Que lo que buscan no es que se reduzcan las muertes ni los accidentes, porque no es para sacar pecho decir una persona menos muerta. ¿Que es importante? Sí. Porque lo que están buscando, y se nota a toda costa, es el billete. Son 2.500 córdobas por cada multa a una persona que conduzca a más de 50 kilómetros por hora en las carreteras, y hasta guardias civiles han puesto a estar entre los retenes para que digan, hay un vehículo blanco, marca Suzuki Samurai, con placas tal, que va a 85 kilómetros por hora a 70. Ok, punto. Ahí te están esperando, usted venía al exceso de velocidad, espérate, si vengo a 50 kilómetros, no. Cuando venía por ahí, por Montetabor, o cerca de Montetabor, ahí lo midieron. ¿Y quién lo? Pero si había policía. Ah, bueno, se ponen a reír, 2.500 la multa, que le vaya bien. No existe, es que no es la velocidad la que está matando a los nicaragüenses en los accidentes de tránsito, no es eso. Son factores como el alcoholismo, factores como la imprudencia vial, que no es precisamente velocidad, es saltarte un rojo, lanzarte un rojo, no respetar el ceda al paso, tirarte el alto sin problema, ¿verdad? Manejar sin casco en las motos. Ya lo ven en las actividades partidarias, ya andan sin moto, sin casco, con los niños montados en el tanque de la gasolina. Ahí sí no importa. Como es una actividad partidaria, ahí hagamos lo que nos plazca, hermano. Y vean qué fácil que es para un empleado que es sapo de la dictadura, qué alegre que es no trabajar, pero trabajan. Que te den un viático por ir a una gaseosa por ir a una actividad, y después de paso te vas a dar una vuelta en una caravana que es alegre según ellos. Eso es lo más sabroso para los sapos. Lo que le cuesta al país es enorme. El punto es que no es reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora la solución, porque eso esas medidas se toman en espacios específicos, cerca de las escuelas, cerca de los hospitales, pero en términos generales, sin un estudio y así al tanteo, no hay ningún resultado. Porque vuelvo a decir, una persona menos que haya perdido la vida, es importante decir, pero no puede sacar pecho y decir que te fue bien, que esa es la solución. Falso, fracaso. Pero el fracaso desde el punto de vista de las estadísticas de accidentes y de muertos, pero en el billete les está yendo, doña Dickel, de maravilla, de maravilla. Cuénteme cómo estamos con los me gusta para irlos empujando, como decimos, impulsando desde acá. Dice doña Dickel que hemos alcanzado 310 me gusta. Sigamos dando me gusta a Café con Voz. El saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y en plataformas digitales. Recuerde que don Mario Vallecillo está invitándolo a que marque el teléfono 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life, con coberturas en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Son planes que protegen hasta 7 personas
hay 3 opciones, pero la opción número 2, la opción retorno, es la que permite que usted pueda trasladar el cuerpo de un familiar que haya fallecido en cualquiera de los países que tienen cobertura hacia Nicaragua. También contempla la opción 2, la opción retorno, el boleto de avión para que vaya usted al país a darle el último adiós a ese ser querido. 305-439-6524. Don Mario Vallecillo está esperando por su llamada y que usted pueda obtener su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Rafael Solís, ex magistrado de la dictadura sandinista, uno de los principales artífices de la reelección de Ortega y uno de los principales responsables de lo que vivimos hoy, porque sin esa reelección no estaríamos donde estamos hoy, dice que teme que sus antiguos benefactores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo manden a matar a Costa Rica. Veamos cómo lo expresó al medio Realidades de Nicaragua. Rafael Solís teme que Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan ordenar su ejecución estando en el exilio. No, es obvio que si me llegaran a matar, ahí no hay vuelta de hoja. Si me llegaran a asesinar, ahí no hay vuelta de hoja, que tendría que ser una orden de los dos, pues. ¿Me entendés? De Daniel y de Rosario, de acabar con mi vida, pues. Ahí no hay otra. Ahí eso ellos lo manejan muy centralizado. Es muy difícil que un loco, pues, por así decirlo, se venga a Costa Rica a matarme, pues, sin la autorización. Eso no ocurre, pues. Es obvio que si me llegaran a asesinar, si me llegaran a matar, tendría que provenir de esos niveles, pues. ¿Tendrá esa intención el tándem siniestro? No lo sé. Rafael Solís, me parece a mí que esa dictadura, esos dos tiranos, ganas de matarlo, no creo que tengan, honestamente. ¿Por qué digo esto? Porque él deserta después del 2018 y no exactamente en el momento de la crisis, lo hace después de haber sentenciado a varios secuestrados políticos. Él se dio cuenta de cuál era la sentencia que se emitía del Carmen. Pero además, si yo pongo a Roberto Sancán y a Rafael Solís, creo que es clara la diferencia entre Roberto, que desertó del ejército sandinista en los años 90, después estuvo metido en el MRS, después también se salió del MRS y se quedó como un activista, como un analista, como un opinador, ¿verdad?, sobre la realidad nacional, con su conocimiento y dándole duro a la dictadura con sus conocimientos, doña Deikle y amigos. Solís deserta, da unas cuantas entrevistas en las que decía cómo funcionaba el asunto, ¿verdad? Después, hace unos meses atrás, dijo que la única manera de sacar a Ortega y Murillo era a través de los balazos. A lo mejor por esa declaración sí podrían tomarle la palabra, doña Deikle. Cuando dice, yo me voy a montañar y voy a tirar balas a esta altura, no sé. ¿Pero querrán matarlo de verdad? Yo honestamente no lo creo. No lo creo porque a pesar de que el tándem siniestro, el tándem siniestro es vengativo y es rencoroso, le deben a Rafael Solís esto de hoy. El poder, la reelección, se la deben a él como uno de los artífices con Chicón Rosales de aquella sentencia en la que indicaron que la Constitución era inconstitucional y que Daniel Ortega tenía derecho a reelegirse. Por lo menos es mi lectura. A lo mejor soy un tanto frío y quizás mi posición sobre Rafael Solís no me hace ver algunos elementos extras que otros pueden ver. Pero yo creo que a estas alturas lo único que podría haber generado una molestia de verdad en los tiranos es que este señor, que era uno de los ampones con mayor fuerza de la dictadura, que era su operador político en el Poder Judicial, pues haya dicho que la única manera de sacarlo es a balazos del poder. ¿Qué dice usted? No, por eso, o sea, aparte de esa declaración y lo que dijo de cómo funcionaba todo el Poder Judicial y demás, hay gente que dice, mira, yo creo que ignorás cómo este señor Solís ha ayudado para conocer cosas. Pues yo, mientras permanezca ignorante de eso, si es que pasó,
Yo no puedo decir que hay un gran valor en las cosas que ha hecho. No lo sé. Pero y esta parte sí voy a decirlo de corazón. Ningún nicaragüense merece ser asesinado por una dictadura como esta. Ninguno. Y con eso dejo claro que no deseo que le pase algo a este señor en esa dirección. ¿Por qué dice lo que dice? Él sabrá. A lo mejor por lo que ocurrió con Roberto Sancam. Pero que yo crea Joao Maldonado también, que intentaron matarlo 2 veces, y a otros que han asesinado de carazo, tanto en Honduras como en Costa Rica, ¿verdad? Otros nicaragüenses. Pero, ¿hay razón para que Rafael Solís tenga miedo de que lo maten en Costa Rica? Él tiene razón. Él, claro, hace una afirmación que nadie la puede poner en duda. Si pasara eso, pues lógicamente que se trata de Ortega y de Murillo, porque él dice claramente que de ese nivel es que tendría que darse una orden, no un loco que se disparó. Y por tanto, uno concluye que está diciendo también que a Sancam lo mandaron a matar a Ortega y Murillo porque en ese nivel de decisiones son ellos los que mandan a ejecutar a sus enemigos o a sus adversarios o a los traidores. Es por lo menos lo que tendría que decir de comentario en este caso. Por otra parte, hoy la Asamblea Porcina aprobó 2 préstamos que suman juntos más de 30 millones de dólares. ¿Quién es el prestamista? ¿Quién es el financiador? Bielorrusia. Sí, Bielorrusia, para beneficiar al ejército sandinista y a la policía sandinista. En el caso de los gamberros del ejército son más de 25,5 millones de dólares prestados por el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia, del tirano Lukashenko. Y está destinado para financiar el proyecto de mejoramiento de las capacidades de movilización del ejército sandinista. Y en el caso de la Guardia Sandinista se trata de un préstamo emitido por el mismo Banco de Bielorrusia por un monto de $4.800.000 para adquirir vehículos y equipos que permitan mejorar la cobertura y movilidad y respuesta de la institución ante el crimen y las emergencias. Todo esto es para más represión y para más control, indudablemente. Doña Deike. Ese es el pago de todo lo que han venido haciendo Humberto Ortega, Roberto Sancam y los 2 presos. ¿Cuál, doña Deike? Del ejército. El pago al ejército. No, doña Deike. Los pagos al ejército son los negocios cara a cara como son los de las concesiones, de las compras del Estado. Esos son los favores. Este es un préstamo para comprar maquinaria, supuestamente maquinaria, para comprar, en el caso del ejército, para temas de rescate y de emergencia, puro cuento. Bielorrusia no le va a venir a decir a la dictadura de Nicaragua, ve hombre, ¿compraste maquinaria para las emergencias? No le va a venir a preguntar eso. Le está dando el dinero y que adquiera lo que va a adquirir en la línea de lo que necesita, que es tener más seguridad y más control. Veamos aquí a Walmarrano Gutiérrez, que hace alarde de servilismo al momento de respaldar el préstamo. No está de más extender un efectivo reconocimiento a nuestros hermanos del Ejército y de la Policía Nacional por la labor encomiable que han venido realizando para garantizar la paz y la estabilidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Y hoy estos recursos le van a servir al ejército de Nicaragua particularmente para la compra de maquinarias y para la compra de equipos que van a servir para la labor operativa de la policía, del ejército de Nicaragua. A criterio de este confundido también de la ley, dice que hay justificaciones de sobra para aprobar los créditos y apoyar a estas entidades. Por supuesto, él está en el cargo que está, sirviendo a la dictadura, porque de lo contrario, no sé qué estaría haciendo Walmaro. Pues. Walmaro es un muchacho que me parece a mí que es un hombre que parece que tiene sus luces y que ha decidido utilizar esas luces para embarrarse, para enlodarse y para hacer de la dictadura un peón más. Pero lo que hacen los gamberros del ejército y la Guardia Sandinista
es ser guardaespaldas del tándem siniestro del Carmen. Punto. Para todos estos esfuerzos es que se requiere mejorarle las capacidades operativas y de movilización tanto al ejército de Nicaragua como eventualmente ustedes observarán los recursos en un poco más de 4 millones de dólares que se le están aprobando a la Policía Nacional. Por lo tanto, y para finalizar, creo que existen justificaciones de sobra para aprobar convenios de financiamiento de esta naturaleza, máxime en momentos donde la crisis económica internacional y además... Filiberto Rodríguez, este aguizote vivo, dice que hay que financiar a la Guardia Sandinista porque el modelo policial de Nicaragua es envidiable. ¿Cuánto descaro el de estos hijos de la pelandusca? Veamos. También el respaldo al préstamo que se va a aprobar hoy también relacionado con nuestra Policía Nacional, que tiene un modelo preventivo, proactivo, comunitario, un modelo que es envidiable en el resto del continente y que realmente tenemos una operatividad muy efectiva de nuestra policía en la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado y que merece también tener las mejores herramientas de transportación más ágil, más rápido para la operatividad de nuestra policía. Por tanto, en nombre también de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, respaldamos estas iniciativas tanto para nuestro ejército como para nuestra Policía Nacional. Ni la policía ni el ejército sandinista están interesados en combatir el narcotráfico ni el crimen organizado, porque el narcotráfico es parte de la operatividad del Golfo, del cártel de los Soles, y en el caso del lavado de dinero y el crimen transnacional, utilizan al Estado para delinquir y por tanto el crimen organizado son ellos, operando desde las instituciones del Estado. Así que no se traguen tal cuento. José Figueroa, conocido como Ceja Real también, hace lo suyo, derritiéndose para que vean que él está opinando, cuando repite lo mismo que los otros, nada más que le dicen, respalde usted para que se vea que hay varias voces que están respaldando. El resto de marranos que están ahí solo tocan el botón cuando dicen, ¡a votación! Dos créditos que vamos a aprobar el día de hoy son de muchísima utilidad para instituciones claves de la defensa territorial, de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación como país y además de otra institución como la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Todos saben para qué es esto, para reprimir y para mantener mayor control. Imagínense ustedes, ¿qué necesita la policía? Más patrullas para la zona rural. Se acaban de incrementar de 20.000 a 100.000, doña Dickel, con los enmascarados. ¿Qué más querés? ¿Qué control? Pero necesitan justificar. ¿Saben cuánto dinero ya le ha dado Bielorrusia a Nicaragua en préstamos? 111 millones de dólares. Sumado a los de China, más los de Rusia, bueno, ahí va la cosa. Ahí va para arriba la deuda, con amigotes de la dictadura. Yo lo que quiero saber si van para arriba los me gusta, doña Dickel. Cuéntenme con cuántos me gusta estamos ahora, para yo contar a los amigos por dónde andan las cosas con los me gustas. 365 me gusta, dice doña Dickel. Sígale dando me gusta a Café con Voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Esta historia es triste porque se trata de un nicaragüense de 31 años. Perdón, doña Dickel, sí. A propósito del ejército sandinista, hay un movimiento que dicen ellos que es un movimiento rutinario, pero en medio de intrigas de exmilitares que fueron
secuestrados y condenados a 20 años y a 50 años de prisión a propósito del asesinato de Roberto Sancam. Dice el ejército que hay un movimiento. Vemos cuál es. Consecuente con el lema Somos el Pueblo uniformado, el 1 de julio del 2025, como parte del proceso ordinario de rotación, no es nada que sea para alterar nervios. Como proceso ordinario, parte del proceso ordinario de rotación de los oficiales del ejército, con base en la ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Militar, artículo 9, inciso 9, se realizó acto de traspaso de mando de la Secretaría General. En la ceremonia estuvo Avilés, también estuvo el jefe del Estado Mayor Bayardo Ramón Rodríguez y el inspector general Marvin Corrales Rodríguez. ¿Qué fue lo que hicieron? El general de brigada Lester Vidal Gallo entregó el cargo de jefe de la Secretaría General al coronel Lester Joaquín Cuadra, quien fue nombrado en el cargo por orden número 031-2025 del comandante de la jefe de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el comandante en jefe, Avilés, por orden tal, nombró a Lester Vidal Gallo Sandoval en el cargo de jefe de la Dirección de Educación Patriótica del Ejército Sandinista. ¿Y quiénes participaron? Los oficiales generales, los superiores y miembros del Consejo Militar. Ese es el comunicado. Uno dirá, ¿pero qué nuevo tiene esto? Que se dé en medio de este ambiente de persecución, de espionaje, de miedo, de paranoia, de llamados a la unidad. Entonces, no es tan ordinario el asunto, ¿no? Porque pudieron haberlo hecho en cualquier otro momento. Pero en este momento, pues por lo menos uno dice, piensa mal y puedes acertar. Algo se sigue moviendo. Algo se sigue moviendo, porque como decía el andrógeno Grigsby, ellos están pensando en conspiración todo el tiempo, doña Dickel. Como ellos nacieron de la conspiración y han vivido en la conspiración, creen que todo el mundo está conspirando en contra de ellos siempre. Ese es miedo. Miedo a que sea un uniformado del ejército o de la... Yo creo que más del ejército que de la policía, porque en la policía está Paco Díaz y están más... El ejército tiene un poquito... Me parece a mí que por ahí podría haber algún tipo de fisura mayor que les está generando, ¿verdad?, esta situación de miedo, de paranoia. No pueden con eso. Les hablaba del migrante nicaragüense, que es triste su historia porque tiene 31 años. Se llama Luis Álvarez y fue considerado hace unos días héroe acá en la Florida porque se lanzó a las aguas de unas playas de la Florida a rescatar a una niña de 9 años del ataque de un tiburón que la atacó mientras estaba buceando o bañándose en las playas. Pues fíjense que Luis Álvarez está en riesgo de ser deportado. Esta es la niña, se llama Lea Lendl. Esta es la niña que él salvó. El tiburón le mordió la mano a la niña, tuvieron que reconstruírsela. Luis Álvarez, que está en pantalla, de 31 años, está en riesgo de deportación porque fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. El junio en la playa de Boca Grande, sin dudarlo, Luis se lanzó al agua para auxiliar a la pequeña Lea, quien estaba siendo atacada por el tiburón. Es originario de Huaco y residente en la Florida desde hace 2 años. Fue arrestado por conducir sin luces delanteras el 14 de junio en el condado de Collier, según un informe oficial al que tuvo acceso el medio USA Today, que además detalla que tampoco portaba licencia de conducir. Y entonces, en tan solo 3 días, pasó de ser un héroe por lanzarse a salvar a una niña de un tiburón, ahora a enfrentar un posible proceso de deportación desde los Estados Unidos. No es solamente un registro el que tiene Luis, qué lástima, ¿no? Qué lástima, porque los registros judiciales indican que no es el primer incidente en el que Luis Álvarez se ve relacionado con una conducción sin licencia. Desde diciembre del 2023 había sido arrestado
4 veces, desde diciembre hasta la última vez, 4 veces por cargos similares en el condado de Lee, acá en la Florida. En cada ocasión ha pagado multas o ha recibido suspensiones temporales por parte de los jueces. En su detención más reciente, se le impuso una suspensión de 6, lo que impide solicitar una licencia mientras tenga una multa pendiente. Entonces uno dice, qué lástima, ¿no? Porque se trata de un nicaragüense que estaba siendo admirado por la decisión de lanzarse al agua a salvar a una niña estadounidense, atacada por un tiburón. Días después conduce sin licencia, sin luces, lo detienen y ICE, que está trabajando con la policía acá en la Florida, ve el registro y ve que no es una cosa, no es la primera vez que lo están requiriendo con asuntos de tránsito y que hay fallas. Por eso aquí es bien importante para los que vivimos en Estados Unidos y en la Florida particularmente, andar caminando bajo la sombra. No hay que lanzarse las rojas, la velocidad adecuada, los papeles en regla, anden en el vehículo una copia de su caso de asilo, si es que tienen asilo, no se duerman. Y si ya faltaron a la ley una vez, peor todavía. Tienen que andar, como decimos, ojo al Cristo para que no pase esta situación de este nicaragüense, Luis Álvarez, de 31 años, originario de Huaco. Ojalá. Y que pudiera evitar la deportación, aunque a estas alturas, doña Dickel, parece muy, muy difícil esto. ¿Cómo andamos con los me gusta? ¿Cómo andamos con los me gustas? Dice doña Dickel que ya superamos los 400. 395. Estamos a 5 de los 400 y vamos a pasarlo seguramente gracias a ustedes. En Chile, la candidata oficialista, es decir, la que quiere suceder en el poder a Gabriel Boric, es miembro del Partido Comunista de Chile. Ay. Se llama Janet Jara. Fue preguntada sobre cuál es su postura en relación a lo que pasa en Venezuela y Cuba. Veamos qué respondió y cómo lo respondió. ¿Qué pasa con Cuba para usted? ¿Allá se violan los derechos humanos? ¿Allá hay democracia? Bueno, en la vez número 64 que se me pregunta, quisiera señalar que, como he sido clara, en Venezuela efectivamente, a mi entender, no hay una democracia y lo he dicho en más de una ocasión. Lo que pasa es que parece que cuando lo digo, les conviene o les rinde más a algunos electoralmente decir que pienso lo contrario. Y lo lamento mucho. Yo no soy una persona que va a dar la respuesta, soy una persona bastante clara. Y lo que pienso lo digo. ¿Cuba? En torno a Cuba, efectivamente creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlo y los derechos humanos se deben respetar en todos lados. ¿Cuáles otros países más necesitamos que respondan? O sea, yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos. Nadie debe estar preso por su idea. Que se le enfatiza. Ustedes se dan cuenta de la respuesta. No dice que es una dictadura. No hay democracia, dice. Pero ¿qué cosa es eso? Si no hay democracia, lo que existe es un proceso que va hacia el autoritarismo o que es una dictadura. Y cuando habla de Cuba, sí hay reportes que dicen que hay violaciones a los derechos humanos y yo creo que eso no es correcto, pues. Pero ya sabes para dónde va la cosa. Ya sabes para dónde va la cosa. O sea, ese manejo de lenguaje y de posiciones, lo único que hace es alertar de que por ahí no es chileno, por ahí no es la cosa. Quiero ver esto por acá. Vamos a verlo con calma después de dedicarle esto. Por otro lado, Estados Unidos ha decidido suspender envíos de algunas municiones a Ucrania. Veamos de qué se trata y qué ha obligado al presidente Trump a tomar esta postura. La decisión se hace en un momento en el que Rusia ataca con más fuerza a Ucrania. Veamos el reporte de las cadenas internacionales.
Estados Unidos detendrá algunos envíos de misiles de defensa antiaérea y otras armas prometidas a Ucrania, según ha anunciado la Casa Blanca. Algunas municiones fueron prometidas previamente a Ucrania bajo la administración Biden para apoyar a sus defensas. Sin embargo, la administración Trump revisó parte de esta decisión, citando una preocupación por sus propios niveles de existencias. Washington ha presionado en repetidas ocasiones para que los aliados proporcionen sistemas de defensa aérea a Ucrania e intervengan con más suministros de armas. El canciller alemán Friedrich Merz ha estado sopesando la opción de enviar misiles de crucero Taurus a Ucrania, pero subrayó que su país no se convertirá en parte de la guerra. El cese del suministro de algunas armas podría suponer un duro golpe para Kiev, ya que Rusia ha intensificado recientemente sus ataques aéreos. Solo en junio se lanzaron casi 5.500 aviones no tripulados contra Ucrania, lo que supone un aumento significativo en comparación con los meses anteriores. Es lo que pasa con Ucrania. Nicolás Maduro, el deforme tirano venezolano, se inventa una de vaqueros con WhatsApp. Sigue hablando de WhatsApp, Maduro. Ay, Maduro. Vean ustedes esto. Yo eliminé WhatsApp de mi vida. Chao WhatsApp. Vete WhatsApp. No te quiero WhatsApp. No te quiero. Vete. Porque WhatsApp es un sistema de espionaje. Ah, qué chévere, yo puedo mandar videos, puedo hacer videoconferencias, soy chévere. Ah, eres chévere, pero te están espiando. Saben todo de tu vida, María Antonieta. Y WhatsApp lo han utilizado para masacrar al pueblo palestino. Es por WhatsApp que ubican y lanzan los misiles para matar a la gente. WhatsApp lo utilizaron para matar a los científicos en Irán. Científicos. Que ellos lo que hacían era investigar la física, la matemática. Científicos, los mataron por WhatsApp. ¿Hasta cuándo WhatsApp? Yo se los digo, ¿ves? Yo le dije chao WhatsApp, dile tú, chao WhatsApp. Vamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y cuando volvamos el doctor Carlos Sánchez Berzaín estará con nosotros para hablar de diversos temas relacionados con la democracia en Nicaragua, la democracia en las Américas, la OEA y el rumbo que lleva esa organización, además de los asesinatos del socialismo del siglo XXI, como el de Roberto Sancán. Estamos en julio, súmese a la familia de los Patreon, ¿verdad? Son 5 por mes, pero este mes es el mes del cumpleaños de Doña Deiker y ella quiere 10. Vamos a ver. Primero los 5 y después los otros 5, ¿no? Súmese a la familia de los Patreon, www.patreon.com, Café con Voz y rompamos juntos el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra amada y sufrida Nicaragua. Pausa comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. El Ballet Folclórico Nicaragüense Azul presenta su gala Alma Nica, Cultura y Tradición, a beneficio de los niños con cáncer. Sábado 16 de agosto, 7 de la noche, en el Teatro Manuel Artime. Boletos a la venta en eventbrite.com o al 305-787-3178. Ayúdanos a ayudar. Ballet Folclórico Nicaragüense Azul.